Continuamos nuestro estudio bíblico en 2 Corintios y esperaría terminar el capítulo 5. Pues ya estamos saliendo de las partes más doctrinales y más profundas. Ya al entrar al capítulo 6 hay muchas cosas importantes, es cierto, pero ya disminuye bastante la profundidad de doctrina o de conocimiento que se da, ya se da un poco más de sus experiencias del apóstol y por supuesto empieza a hablar sobre los deberes cristianos, pero también sobre la ofrenda, lo que se llamaba en ese entonces la ofrenda para los santos. Así que esperaría yo al terminar el capítulo 5 ya entramos un poco más rápido al resto de la carta hasta poder terminarla. Bien. Pero nos quedamos en el versículo 17, si no estoy mal. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un versículo bastante famoso que es bueno que sigamos ahondando en tal versículo. Pues al decir nueva criatura es, nos está haciendo entender de que ya no es un cambio nada más de mente la que recibe el creyente, el hijo o hija de Dios, sino que recibe de una vez un cambio de naturaleza y ese cambio de naturaleza terminará expresándose, por supuesto, hasta el momento de la resurrección. Es decir, eh, creemos, pues así lo define el Señor, lo define el apóstol Pablo, se define en el Antiguo Testamento. Es cierto que hay quienes piensan que no es así, pero se define que, bueno, nos llamamos tripartitos, ¿no? O sea, tenemos tres partes o estamos formados de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El Señor menciona el espíritu como el neuma. Tenemos un neuma, el apóstol Pablo también le llama así, el neuma, y el neuma viene de la palabra viento o aire. Por eso dice capítulo 3: el viento sopla donde quieres y solamente oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del espíritu. Y habla obviamente también del Espíritu Santo, de que también se utiliza la palabra neuma en griego. Si están apuntando la palabra neuma es con una P al principio, neuma, por así decirlo. Eh, es así como se escribe. Y así se define en griego, por cierto, se utiliza la pi, que es nuestra P actualmente. Em, el alma es el psugen, nuevamente una P al principio y una S, psugen, psugen con J. Y el psugen significa aliento más que aire, y la diferencia con aire, que significa el neuma, entonces significa aliento. Y el alma significa aliento. Nuevamente, así lo define el Señor y así lo define el apóstol Pablo, utilizando las mismas palabras: psugen, alma. Y por supuesto, el soma. El soma es el cuerpo. Soma, con S. Bien, esa sería de nuestras partes. Conocemos muy bien el cuerpo, el espíritu o el neuma es el que entendemos que sufrió una muerte o lo que llamamos muerte espiritual a causa del pecado. O toda persona nace con su espíritu muerto, y esto lo que significa es separación. Recuérdense que muerte lo que significa en sí es separación. Entendemos ciertamente muerte como una descomposición del cuerpo, pero eso simplemente tiene que ver con el cuerpo. Pero en realidad muerte lo que significa es separación en su sentido, su raíz como palabra. Significa separación. Entonces, lo que hace entender de que nuestro espíritu o esa parte de nuestro ser, que es el neuma, viene ya separado de nosotros. Por eso no tenemos conocimiento de Dios, sino hasta que venimos a nacer de nuevo. Viene el Espíritu Santo a nuestro espíritu, eso ya lo vimos también. Aparece en 1 Corintios. El Espíritu Santo viene a nuestro espíritu, se hace uno con nuestro espíritu. Entonces no solamente nacemos espiritualmente, sino que el Espíritu Santo viene a nuestro ser, a nuestra vida, y a permanecer en nosotros. Esto es a causa de que nuestro cuerpo
el ser completo, por supuesto, pues el alma también fue redargüida, pero nuestro cuerpo, el apóstol Pablo está hablando del cuerpo, el cuerpo fue comprado para ser usado como templo del Espíritu. Entonces, por eso es que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y dice el apóstol Pablo, aquel que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, hablando de nuestro cuerpo. Entonces ya nuestro cuerpo es un objeto santo, que santo lo que significa es apartado, es lo que se da a entender en la palabra, y si no la conocen, pues eso es lo que significa santo. Santo es algo apartado o lo que significa es apartado, la palabra santo. Entonces nuestro cuerpo es santo y es por eso que todos nosotros somos ya santificados. Los creyentes somos santificados, o sea, somos apartados del mundo, lo menciona el apóstol Juan, que estábamos en el mundo, pero Dios nos sacó del mundo y por esto es que el mundo nos odia y eso es la santificación del creyente. Es por eso que todos somos santos. No estamos buscando la santidad, alcanzando la santidad, ya tenemos la santidad. En mi opinión, bueno, hay quienes la mencionan como posicional también. En mi opinión, es que no es bueno separar la santidad que ya recibimos de la santidad que vamos em, perfeccionando. Pues en realidad son lo mismo. Ya recibimos la santidad del Señor, lo que vamos haciendo es vivir esa santidad y ese es el problema de los creyentes que no logran vivir esa santidad. Muchos creyentes se mantienen y se quedan en el punto de dame más santidad, pero si la santidad ya se las dio en Cristo, ya han recibido la santidad, lo que pasa es que tienen que vivir la santidad. Y para eso, por supuesto, tenemos que conocer por medio de la palabra, pues para poder vivir todas estas cosas, sea como sea, siempre necesitamos nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro entender de cuáles son los principios y preceptos de Dios. Por eso los preceptos es que no quedan abolidos. No es que los preceptos de Dios nos puedan condenar, porque ya todo eso fue cancelado por el Señor Jesucristo. Pero es importante conocer los preceptos de Dios y por supuesto, cuáles se aplican y cómo se ha ido perfeccionando conforme a lo que dice el Señor y conforme a lo que aparece también en todo el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que debemos seguir aplicando y cómo debemos seguir aplicando y cómo debemos seguir perfeccionando? Pues nuestra conciencia también tiene que irse santificando, ese es el problema. Nuestra mente, pues, mejor dicho, nuestra mente tiene que irse perfeccionando, santificando, mejorando, apartándose cada vez más para Dios. Y por eso es que las promesas se nos han revelado. El hecho de que en este momento no veamos nuestro cuerpo brillar o manifestarse ya a la gloria de Dios no quiere decir que no se haya dado esto, que ahora somos una nueva criatura, ahora somos una criatura creada en Cristo Jesús, lo menciona el apóstol capítulo 2 de Efesios, creados en Cristo y Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Esto es para complacerle, honrarle y glorificarle. Somos nuevas criaturas en Cristo. Por eso, de hecho, se considera, y considera el apóstol Pablo, un título que le da el Señor Jesucristo es el segundo Adán. Él es el segundo Adán y de él vino otra creación, la creación de los hijos de Dios, nacidos de él por medio del Espíritu Santo, cuyos cuerpos ya no son de ellos, sino que son templos de Dios. Su espíritu nace esa muerte, o sea, esa separación que se tenía entre el espíritu y nosotros, o nuestra alma, por así decirlo, nuestro ser interior, entonces todo eso se termina, revive nuestro espíritu, por así decirlo, y por supuesto el Espíritu Santo se hace uno con nuestro espíritu, lo cual hace mucho más grande todo esto. Recuerden, ya lo vimos, creo que hace 2 semanas, si no estoy mal, que el Espíritu Santo es la garantía de todas estas cosas, que todas estas cosas ya están, ya nos pertenecen. El problema es de que nosotros todavía seguimos viendo las cosas de este mundo como si fuera nuestra verdadera vida. No lo es. Con esto no quiero decir que sea malo vivir la vida. Tenemos que vivir la vida, sus etapas, sus situaciones y todo lo demás como seres humanos. Hay muchas cosas que tenemos que seguir viviendo como seres humanos naturales, normales, pero no se nos puede olvidar que somos una nueva creación,
que somos una nueva creación y por ende tenemos un nuevo propósito, un nuevo sentido, un nuevo destino, el cual es, por supuesto, eterno. Todas estas cosas son eternas. Entonces nosotros ya no podemos pensar como los seres humanos que piensan, pues qué me importa, no creo en la eternidad, creo que morimos y se acabó, entonces voy a divertirme. Así piensa el ser humano no piensa en su eternidad y por eso no le interesa. Va a vivir unos 10 años, 20 años, que por cierto los asesinos son los que piensan así, voy a vivir bien, unos 10 años o algo así, dependiendo hasta que me metan preso o terminen con mi vida, ¿no? Pero no se ponen a pensar en la eternidad, el ser del mundo, el ser humano natural, no se pone a pensar en la eternidad, pues su eternidad está acabada, él está ciego, su corazón está entenebrecido. Todo esto lo menciona el apóstol Pablo, capítulo 1 de Romanos. Nosotros somos una nueva criatura que conocemos el destino, el propósito y somos parte de ese mismo y de esa misma misión de Dios que está haciendo en el mundo, la cual por supuesto va a trascender hacia la eternidad. Y tenemos un puesto en la eternidad. Estamos siendo preparados para un propósito por parte de Dios que solamente Él lo sabe, solamente lo tiene, Él ya lo tiene todo eso preparado para cuando venga el reino glorioso y la eternidad que el Señor Jesucristo viene a establecer. No solamente con nosotros, sino con todas las criaturas que el Señor viene a establecer sobre la tierra y diría yo al universo. Pues el reino del Señor tiene que trascender más allá. Acuérdense también que se menciona el apóstol Pablo que vamos a juzgar a los ángeles. ¿Qué clase de visión ha de haber tenido el apóstol para considerar eso y saber que nosotros, el Señor, nos ha levantado de donde nos ha levantado y nos pondrá en un lugar de tal manera que lleguemos a juzgar a los mismos ángeles, ¿no? Y por supuesto a predicarles también a los mismos ángeles acerca de la grandeza y la misericordia de Dios. Entonces, este es el destino del creyente, por eso es que sí seremos preparados cuando venga el tiempo de la resurrección para ese reino glorioso. Para eso seremos preparados. Pero para lo que tenemos que hacer ahora, ya hemos sido preparados. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo y eso mismo ya eh, nos certifica, nos asegura. Recuerden que el sello de la salvación es el Espíritu Santo, pero también nos va preparando para lo que tenemos que hacer acá. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo empieza a definir. Nueva criatura, entonces, no solamente regresamos a ser completos, cuerpo, alma y espíritu, sino que también en nuestro espíritu viene el Espíritu Santo a hacerse uno con nuestro espíritu. Nuestra alma ya está redimida, muy probablemente es ahí donde esté la semilla que menciona el apóstol Juan, la semilla de Dios, ahí está. Por eso el maligno no nos toca, o así menciona el apóstol, el maligno no le toca, porque ahí está la semilla de Dios. Entonces, muy probablemente es eso, por eso que la semilla de Dios está en nuestra alma, muy probablemente. Y por supuesto, ¿qué es lo que lo que nos causa complicaciones? Es decir, ya tenemos Espíritu Santo, el Espíritu eterno, el Espíritu que desde la misma creación estaba sobre las aguas y se movía sobre las aguas, lo menciona capítulo 1 de Génesis, recuerdan, el primer capítulo de la Biblia. Y de hecho ahí la palabra, algunas Biblias me gusta cómo lo mencionan, otras Biblias, no se movía, no se trata de que se moviera, sino que incubaba. El Espíritu Santo estaba incubando sobre las aguas. El Señor no había empezado la organización de la creación propiamente en el universo, pero ya existía el agua, ya existían la tierra, por así decirlo, pero el Espíritu Santo solo se movía y estaba incubando. Ese mismo Espíritu es el que está dentro de nosotros y no sabemos qué está haciendo en nuestro interior, pero por eso es tan importante lo que vimos en el capítulo 3 de 2 Corintios. En el capítulo 3 de 2 Corintios, recuerdan, el apóstol nos hace referencia hacia Jeremías 31, donde dice el Señor, voy a escribir mis leyes en sus corazones. Voy a escribir mis leyes en sus corazones. ¿Y esto por medio de qué es? Esto no es por el gran amor que tenemos al Señor Jesucristo, que sí, y el agradecimiento que tenemos al Señor Jesucristo está bien, es correcto, pero en realidad
no es a causa de eso que se escribirá la ley de Dios en nuestros corazones, es a causa del Espíritu Santo, es una obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente cuando se mantiene firme y cuando se mantiene constante y cuando está creciendo. El Espíritu Santo hace esta obra que nosotros no sabemos, no la sentimos, no la percibimos, mucho menos le vamos a decir al Espíritu Santo cómo la haga y cuándo la va a hacer o cuándo la va a terminar. Nosotros lo que vamos a ver son los efectos, las consecuencias. Lo que antes me gustaba hacer, que era malo, ahora ya no. Lo que antes me causaba placer, ahora me causa dolor y congoja. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo una obra secreta, una obra en el interior que Él sabe. Y esto es en el alma. Y por supuesto, se necesita muchísimo la palabra de Dios al respecto. Se necesita la fe también para que todas estas cosas pasen, pero no es el ser humano, el creyente, quien hace esta obra. El creyente solamente puede poner su fe, su confianza, cambio de hábitos y lo que el apóstol Pablo llama pongo mi carne en servidumbre, que es lo que ya he mencionado, la disciplina de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que poner en disciplina nuestro propio cuerpo. O sea, nosotros le ordenamos al cuerpo que estas cosas que son incorrectas ya no las va a hacer, que estas cosas que sí son de Dios, correctas, buenas y perfectas, que nuestro cuerpo no siente nada, pero las tiene que hacer aunque me cause fatiga, aunque me cause cansancio, aunque me cause dolor, aunque me cause cierta molestia, y por supuesto al alma también. Hay momentos donde el alma también necesita cierta disciplina. El hecho de yo ser egoísta, pero voy a disciplinarme a ya no ser egoísta y entonces voy a ser dadivoso. Entonces empiezo con esa disciplina. Empiezo a romper las cadenas de costumbre que yo tengo. Puede ser también aplicarse en los vicios y en diferentes cosas. En lugar de satisfacerme a mí, voy a hacer las cosas como para el Señor, cumpliendo lo que el Señor dice. Y no necesariamente estoy hablando solo de pecado, sino de ciertas costumbres y situaciones. Algo así como ir a la iglesia. Bueno, voy a ir a la iglesia, me tengo que disciplinar para ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque mi cuerpo estaría más contento, feliz viendo algún partido, viendo películas, viendo series, viendo novelas o alguna situación así, descansando tranquilamente en mi casa. Pero yo voy a poner mi cuerpo en disciplina y entonces voy a obligar a mi cuerpo a ir a la iglesia. ¿Se dan cuenta? O sea, no es que una cosa sea pecado o terrible, o claro, llegado el momento, pues es molesto para con Dios. Pero a lo que me refiero y a lo que voy es que nuestro cuerpo por el momento todavía no se goza en lo que tiene que ver con Dios. Ustedes me dirán, sí, pero yo siento contentamiento, siento alegría. Sí, ese es el alma. Y en parte también tiene que ver mucho el espíritu. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas que le agradan a Dios, en gran medida nuestro espíritu se goza, se complace y el alma poco a poco, conforme a lo que acabo de mencionar, esa transformación que hace el Espíritu Santo, el alma entonces empieza a tornarse hacia las cosas que agradan a Dios. Eso es cuando el creyente va creciendo. Cuando el creyente ya va desarrollándose, entonces no le cuesta poner su vida para servir al Señor, no le cuesta poner su tiempo para servir al Señor, no le cuesta poner los recursos que tenga para servir al Señor. Es decir, todo lo da con alegría, con agrado, y Él tiene agrado de su alma. Está en el alma. El cuerpo no. Y solamente les hago esta comparación para que se den cuenta la necesidad del cuerpo de esa redención total, esa redención completa que estamos esperando, que menciona capítulo 8 en su capítulo 8 de Romanos el apóstol Pablo. Eh, ¿Qué sentimos cuando comemos chocolate? ¿Qué sentimos cuando comemos lo que nos gusta? Hay descargas hormonales, hay agrado, hay alegría, o cuando bebo agua y tengo mucha sed, entonces, ¿qué pasa cuando bebo agua? Me reanimo, me siento bien, me siento contento. O sea, las cosas de esta vida y los recursos que necesita el cuerpo, incluso ciertos gustos, inmediatamente lo sentimos. El cuerpo
siente su agrado. Hasta, por supuesto, cuestiones como la droga y el alcohol, cuando a las personas les gusta todo eso. Eso que el alcohol, pues obviamente es literalmente veneno para el cuerpo, pero el efecto del cuerpo y lo que tiene que hacer el cuerpo precisamente para deshacerse de ese veneno es precisamente lo que causa el agrado en la mente de esa persona y busca eso, le agrada eso. De la misma manera, el drogadicto no le importa comer, no le importa beber, no le importa absolutamente nada, cuánto roba, cuánto vende su cuerpo. Ya se le olvida el honor, se le olvida todo porque lo único que necesita es su cerebro llamándole, llamándole, llamándole la necesidad de la droga. Pero ¿qué pasa? Ya esto voy. Qué alegría, qué agrado, qué complacencia siente nuestro cuerpo al estar con Dios, al hacer lo que el Señor dice, al cumplir con lo que el Señor dice, no hay ningún agrado en nuestro cuerpo. Podrían decir, bueno, pero siento alegría y más o menos se siente el cuerpo. Está bien, pero eso es porque el alma hace cierta descarga hormonal en nuestro cuerpo, pero a lo más que llega. Entonces, yo no creo que Dios haya creado el cuerpo. Esto es consecuencia precisamente de la muerte espiritual que sufrimos por causa del pecado y lo que menciona el apóstol Pablo, capítulo 7 de Romanos, que en nuestros miembros está el pecado. En nuestros miembros está el pecado y por eso dice el apóstol Pablo como un grito, ¿no? Como un auxilio, lo que está haciendo el apóstol. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? ¿No? Pero todo esto se va a quitar, se va a acabar y será transformado en el tiempo de la resurrección. Entonces, ese cambio será en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, pero ya está. O sea, no estamos esperando ni ganando ni buscando. Creo que habrán niveles de galardón y cosas así, pero en cuanto a la resurrección, lo mejor es esperar y confiar y saber de que esa resurrección ya está ganada por la cruz de Cristo. Solamente estamos esperando el momento final. Recuerden que el Señor Jesucristo son las primicias, después viene el resto. Lo menciona el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, precisamente hablando sobre la resurrección. El Señor simplemente es la primicia, o sea, es la primera parte, la primera ganancia. Después ya venimos todos. Mientras tanto, estamos dando el mensaje, precisamente lo que va a hablar el apóstol Pablo, pero señalo esto como parte y gran parte del problema de muchos creyentes que no andan en fe. No andan en fe porque no entienden que su vida pasada, humana, alejada de Dios, ya se terminó. Y le seguimos dando vida y cuerda y ánimo al darle gusto a nuestros cuerpos, darle placer a nuestros cuerpos, priorizar lo que quiere el cuerpo antes que lo que quiere Dios, que es lo espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuevamente digo, con esto no quiero decir que sean malas las cosas y definitivamente tenemos que atender a nuestro cuerpo. Hubo quienes tomaron esto muy radical, demasiado radical, hasta el punto en que ya no comían, estaban en la intemperie, no les importaba si tenían infecciones. Uno muy famoso es San Simeón. Solamente uso el san porque es parte de la religión, nada más lo uso. Pero San Simeón vivió en un pedestal grande y allá arriba estaba. Y no le importaba la lluvia, no le importaba no comer, no le importaba nada y vivía con llagas y con cosas y él decía, estoy viviendo y sufriendo por Cristo y cosas así. Son malas interpretaciones que no es bueno. El Señor nunca nos ha llamado a que descuidemos lo vital y lo bueno del cuerpo. Y sí, obviamente tenemos que dedicarle tiempo, pero no nos desviemos solamente porque nuestro cuerpo todavía no ha sido completamente redimido. Ya fue redimido. Redimido quiere decir comprado, ¿no? O rescatado. Ya fue rescatado porque obviamente es templo del Espíritu, pero no se ha dado completo todo este rescate. Y el completar ese rescate es lo que llamamos la resurrección.
que menciona el apóstol Pablo, nuevamente lo digo, capítulo 8 de Romanos. Entonces, esa es la condición del creyente. Menciono todo esto precisamente para que entendamos cuán diferente es nuestra vida a la vida de los demás seres humanos que viven solamente por su carne, solamente por su alma, solamente por los placeres, egoísmo, ira, celos, contiendas, capítulo 5 de Gálatas, ahí ustedes van a encontrar toda la lista. Esto es porque se han separado de Dios, no conocen lo que viene después o simplemente no les importa, aunque saben por la verdad de Dios que lo único que recibirán es condenación, pero aún así están tan ciegos, su corazón tan entenebrecido. Capítulo 1 de Romanos, lo menciono otra vez, ahí está la condición de un hombre pecador, debido a que está separado su espíritu de su alma, su cuerpo está lleno de pecado y su alma no está rescatada, o sea, no está redimida. Qué gran diferencia entre nosotros como creyentes, de tal manera que dice el apóstol Pablo, nosotros no solamente es que adquirimos un nuevo conocimiento, nosotros somos nuevas criaturas y es lo que cada creyente debe saber, conocer. Su vida pasada humana, natural, ya se acabó. Ahora tiene que vivir y lo que tiene que vivir lo tiene que vivir en Cristo Jesús, sea familia, sea trabajo, sea estudio, sea su vida personal, cómo trata su cuerpo, cómo trata su alma, cómo trata su espíritu. Porque al espíritu hay que alimentarlo, al alma pues hay que corregirla y sobre todo lo que mencionaba, el Espíritu Santo va tocando nuestros corazones y escribiendo la ley de Dios. Es una forma de decirlo, pero lo vemos en el capítulo 31 de Juan y de Job, perdón, de Jeremías, y lo vimos en el capítulo 3 de esta carta. El apóstol Pablo hace esa referencia. Hay un cambio. El Espíritu Santo está haciendo cambios en nuestra alma, transformando nuestra mente, transformando nuestros pensamientos, pero hace falta esta sincronía. ¿Por qué? Pues porque tenemos voluntad, al final tenemos voluntad y esa voluntad es inviolable. Es Dios quien respeta absolutamente nuestra voluntad y no puede violentar nuestra voluntad. Es por eso que no creemos en la posesión del Espíritu Santo. No existe. El Espíritu Santo no nos quita nuestra conciencia. Él tiene que trabajar con nuestra propia conciencia. Tal vez la pregunta de algunos, bueno, ¿y qué pasa con los endemoniados? Creo que los endemoniados trabajan cerebralmente con, perdón, los demonios trabajan cerebralmente con los endemoniados, pero eso sería otro tema, no vamos a entrar ahora. Pero qué condición, ¿no? Qué características tan importantes la del creyente para que nos demos cuenta. ¿Qué es más importante, el alma o el cuerpo? El alma, ciertamente el alma es más importante. Incluso dice el Señor, no le teman a aquellos que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Tienen que temerle, pero aquel que sí puede matar el alma, junto con el cuerpo, en el infierno. A él sí tienen que temer, que por cierto ese es uno de los pasajes donde se usa la división entre psugen y soma que menciona, que menciona el Señor Jesucristo, uno de los pasajes. Lo que hablaba al principio sobre el alma, el espíritu y el cuerpo. Eh, bien, entonces, eh, la pregunta a la que nos confronta el apóstol Pablo, pues siempre hace esto es una costumbre en él, como lo vimos en Romanos. Si el Señor ya hizo toda la obra, bueno, ¿qué le toca al creyente? Y entonces viene la profesión de fe, el mantener la fe y los deberes cristianos. De la misma manera, entonces, si el Señor nos ha transformado, si Él hace la transformación en nuestra alma, si vamos, aunque nuestro hombre exterior, o sea, nuestro cuerpo se va desgastando y nosotros vamos creciendo en nuestro hombre interior, bueno, ¿qué es lo que toca? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y aún más, si hemos muerto como seres humanos naturales y ahora somos hijos de Dios, nuevas criaturas, ¿qué es lo que tiene que hacer esa nueva criatura? Entonces empieza la exposición del apóstol hacia nuestra misión y compromiso hacia Dios, la cual debemos integrar no solamente a nosotros o cada parte de nuestro ser, sino que debemos integrar también a nuestras familias, a las personas que están a nuestro alrededor y por supuesto esto hará una gran división.
Me refiero a amigos, amistades, incluso situación de trabajo. Hay que tener cuidado, hay que considerar todas las cosas, pues en realidad venimos a este mundo a reconciliar a los hombres con Dios y hay que tener cuidado del mal testimonio que podamos dar, que podamos ser o el tropiezo que podamos hacer sobre las demás personas. Mucho, mucho cuidado. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Bueno, ¿para qué entonces nos ha creado el Señor? Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, perdón. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Todo esto proviene de Dios. Nuevamente, y por eso no digo que hable específicamente de la característica de la santidad, pero es una de las razones por las cuales yo veo que la santidad no se trata de que recibí una santidad y yo tengo que adquirir otra santidad. No puedo separarlas. La santidad la recibí por medio del Señor Jesucristo. Él me ha hecho santo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Vivirla. Vivir esa santidad, caminar en esa santidad, empezando por creerla, confiar, tener la seguridad. Bueno, yo ya no puedo vivir como los del mundo porque he sido separado de los del mundo, apartado de los del mundo, que es lo que significa la santidad. Tomen en cuenta que todo esto tiene que ver o apunta hacia nuestras conciencias, hacia nuestras mentes, hacia la convicción que tenemos sobre nuestras propias vidas. Dios ha hecho esto. Nosotros no lo vamos haciendo, nosotros lo vamos viviendo, nosotros lo vamos aplicando, nosotros vamos revisando en nuestra vida. Esto corresponde a la santidad, esto está bien, esto tiene que ver más con el mundo. Entonces voy a empezar a alejarme un poco más. Que no estoy señalando específicamente pecados, obviamente, eso quedaría más que claro, que los pecados tienen que ver más con el mundo que con Dios, entonces obviamente tenemos que irnos separando, pero a lo que me refiero es, si yo llevo una semana y no he orado en toda la semana, estoy más dedicado a las cosas del mundo. Entonces, tengo que empezar a quitarle tiempo a las cosas del mundo y darle más tiempo a las cosas del Señor. Muchas veces el trabajo, muchas veces las ocupaciones, muchas veces las responsabilidades y las distracciones nos alejan de las cosas de Dios y ese es su objetivo. Por lo tanto, hay que tener cuidado, hay que revisarse, hay que considerar. Tenemos que ser buenos administradores del tiempo y saber que a Dios también le debemos tiempo. Y no solo tiempo, por supuesto, muchas más cosas, pero a Dios le debemos también. Entonces, entraría aquel pasaje, se recuerdan, famosísimo, cuando le preguntan sobre el tributo al Señor Jesucristo, que dice, nada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tomen en cuenta, el Señor no habló específicamente, no dio una lista, bueno, de aquí en adelante ustedes dan diezmos, dan primicias o dan tal cosa, pero el Señor Jesucristo sí estableció claramente que cosas eran de Dios y cosas teníamos que darle a Dios. Y hay muchas cosas que él no las aclaró porque ya estaban en el Antiguo Testamento. Por eso él no las aclara. Simplemente él da el ejemplo que él seguía las cosas. Y ya. Entonces, nuevamente, no vamos a entrar a estas situaciones, pero hay cosas que son de Dios. Tome en cuenta que tanto de su tiempo es de Dios, que tanto de su familia es de Dios, por así decirlo. Aunque el propósito es muy importante en cuanto a la familia, seguir un propósito que sea divino. Es decir, eh, que la iglesia tenga el mismo propósito en Cristo, pues, ¿no? Y son muy buenas las actividades, por eso iniciamos los servicios de hogar también. Una actividad en donde sean los hogares, en donde sean las familias reuniéndose y teniendo un momento como familia delante del Señor. Eso es algo bueno. Es algo correcto y que tiene que ver con todo este caminar juntos. Es cierto que el caminar en Cristo también es individual y eso es muy importante. Aprender la oración individual es muy importante, pero también como familia, integrar a la familia. No, yo solo voy a estar haciendo las cosas
Por supuesto, hablar con ellos, qué momento tienen, qué momento les parece apropiado, no forzarlos, no obligarlos, no imponerse, no obligarles a orar 3 horas seguidas, por así decirlo, haciendo una exageración, hablando de alguna exageración, porque obviamente lo único que se va a lograr es molestar e irritar. Un nuevo creyente no puede orar 3 horas, no puede orar dos y difícilmente oraría 1 hora. Entonces hay que ser conscientes de todo eso. Bien, ahora Dios nos ha dado un compromiso. Versículo 19. Todo esto proviene de Dios, no proviene de nosotros. Dios nos ha dado todas estas cosas y lo único que estamos haciendo es esperar esa redención total, la de nuestro cuerpo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Esto es lo que nos ha pasado. ¿Quién nos ha reconciliado? Dios, no somos nosotros. Es cierto que nosotros damos el paso, ponemos nuestra conciencia. ¿Es necesaria la fe? Sí, pero es Dios quien nos ha reconciliado. Más adelante dirá, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Em, entonces, tratemos de tomar el orden porque hay quienes se desvían y toman estos pasajes para decir cosas como nosotros no tenemos voluntad y nosotros no hacemos nada en la salvación. Bueno, si fuera así y todo está en las manos de Dios, entonces ¿por qué se nos inculpa, por así decirlo, ¿no? Si nosotros no tenemos voluntad, estoy hablando de los calvinistas que creen que nosotros no tenemos voluntad. Bueno, no es así de fácil. El Señor no va a violentar nuestra voluntad. Sí lo puede hacer y diría es el único que lo puede hacerlo, que lo puede hacer, perdón, porque es el que nos ha creado de esa manera, pero no lo va a hacer. Y no lo va a hacer de tal forma que si alguien le rechaza y no quiere la salvación y quiere irse al infierno eternamente, se va a ir al infierno eternamente. Dios no va a hacer nada con respecto a su voluntad. Recuerden, de hecho, que la mayoría es así, ¿no? La mayoría en el mundo me refiero. Entonces, Dios no va a violentar, a someter o a imponerse sobre nuestra voluntad, más bien va a hacer las situaciones, a mostrar las situaciones para que nuestros ojos sean abiertos y a seguir llamándonos, tener misericordia en nosotros, para que lleguemos a tener fe y confianza en Él. Pero Él es quien hace la obra, porque lo hizo en Cristo y nos dio, muy importante, aquí viene la misión, nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación toma en cuenta que no lo recibieron los ángeles. Los ángeles no son dignos de hablar de la palabra de Dios. O el ministerio o el propósito de los evangelistas, cuando los evangelistas se encontraban con algún endemoniado y la endemoniada, tenemos el caso más específico, una muchacha endemoniada, cuando la endemoniada quería hablar de quiénes eran ellos inmediatamente sacaron al espíritu, al demonio, le mandaron a callar y no podía hablar. El Señor Jesucristo también hacía que callaran los demonios, aunque los demonios venían a Él y se arrodillaban y querían hablar de Él, no, Él no se los permitía. Nadie tiene derecho y nadie tiene el privilegio de hablar del ministerio de la reconciliación, excepto aquellos que hemos sido reconciliados con Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, solamente. Se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Muy importante. Esto no es, se los dio a los evangelistas, esto se los dio nada más a los misioneros, se los dio a los que les gusta evangelizar. El ministerio de la reconciliación fue entregado a todos. Todo creyente está obligado de, a cumplir con el ministerio de la reconciliación que le ha entregado el Señor Jesucristo. Y aquí interviene la oración, el conocimiento, cuáles son los principios, el plan de salvación y todo lo tiene que conocer el creyente sabiendo que es Dios quien actúa a través de él precisamente para reconciliar a las personas consigo mismo. Esto no termina ahí.
Más adelante, en el capítulo 6 vamos a ver un listado de todas las vicisitudes que tuvo que sufrir el apóstol Pablo, precisamente por el ministerio de la reconciliación que él tenía. El compromiso que tenía el apóstol Pablo era completo y muy fuerte, muy sólido. El apóstol Pablo menciona en Romanos: yo a griegos y a no griegos soy deudor, a sabios y a no sabios. Les tengo que predicar a todos, les tengo que hablar a todos. Y uno de los compromisos que tenía el apóstol Pablo, aparte de que le debía al Señor, por supuesto, su vida y su vida renovada y su salvación, era el compromiso que tenía hacia las personas de hablarles de Cristo. Entonces él no le hablaba de Cristo a las personas para que le cayera bien a las personas, o que le hablara a las personas y que las personas le respondieran con beneficios, con bendiciones y con alegría. Él tenía el compromiso, aunque literalmente le tiraran piedras, y literalmente lo hicieron. De la misma manera, tenía que seguir predicando, aunque lo metieran a la cárcel, y literalmente lo metieron a la cárcel. No importaba nada, o sea, su vida estaba totalmente comprometida con el mensaje. No se nos olvide este contexto. Es cierto que nosotros no tenemos un llamado tan fuerte como el del apóstol, y que por supuesto él lo cumplió a la perfección. Nosotros pues tenemos el llamado de repetir lo que el apóstol nos ha dado, lo que el apóstol recibió en visión, que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Este mismo mensaje es un mensaje molesto, es un mensaje irritante, es un mensaje que acalora a las personas y les irrita en gravedad. Una prueba un poco chistosa de esto es la situación en Hollywood cuando hicieron esta película La Pasión de Cristo, que es un título un poco extraño, es obviamente católico. Pues el director y el dueño de esa película es católico completamente, pero hablaba de Jesús. Y él mismo le dice al actor que iba a ser de Jesús y que hizo de Jesús, al actor que interpretó a Jesús en esa película, le dijo: ya no te van a dar más trabajo aquí en Hollywood, se acabó tu trabajo. ¿Por qué? Porque quien interpreta a Jesús, de una vez se le rechaza en Hollywood. Es nada más un ejemplo de ciertas cosas actuales y de ciertas cosas que pasan. Y eso que estamos hablando de una persona que hizo esa película, es católico y muy católico, pero también se da cuenta de todas las fallas que hay en esa religión. Entonces, el mensaje del Señor Jesucristo es muy impopular, muy molesto, muy irritante, y por supuesto vamos a perder amigos, amistades, beneficios, cercanías y oportunidades, y sí, hay que perderlo. Solamente eso vamos a perder. Bueno, consideren el caso de los apóstoles: perdieron, por supuesto, bienes, lo dejaron todo por el Señor Jesucristo, y perdieron su comodidad, perdieron su buena fama. El apóstol Pablo dice em, que Dios le ha puesto a él y a los apóstoles como espectáculo al mundo, ya como mofa para el mundo, y por supuesto llegaron hasta perder la vida. ¿Vale la pena? Pues sí, vale la pena, y no solamente es que valga la pena, no se trata de ganancia, se trata de un compromiso. Si el Señor Jesucristo se comprometió con mi salvación hasta ese punto, hasta ese nivel, dejarlo todo, siendo Él Dios, pues yo dejar mi vida y dejar mi comodidad y dejar amistades y dejar mi vida pasada por Él es muy poco lo que podría ser, o lo que podría significar en comparación con lo que Él hizo por mí. Eh, Uso ciertas palabras más claro y con cuidado, porque nosotros no pagamos la salvación. Dios, el Señor no nos pide pagar la salvación, no se trata de pagar la salvación. El Señor no nos impone sufrir y morir por Él. Esto es un sacrificio de un discípulo que va creciendo cada vez más y más, pareciéndose más a Cristo. Cuando el discípulo va creciendo cada vez más y más, va dejando más y más su vida natural, humana, su comodidad, sus beneficios, sus intenciones, sus deseos, propósitos, y entonces son los deseos de Dios lo más importante para él, incluso a costa de su vida. ¿Y cuál es ese ministerio? ¿Cuál es ese compromiso que Dios le ha dado? Al igual que a todos nosotros, el reconciliar al mundo
con Dios. Muchas personas murieron a causa de este ministerio, eh, mientras les predicaban a las personas que en ese momento o más adelante les iban a quitar la vida. Y siguieron predicando y siguieron diciendo, Señor, perdónalos, dales oportunidad, ten misericordia de ellos. Así es la naturaleza del mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre, dice el Señor, que esta es la condenación, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y en parte creo que llega el momento en donde el mundo especialmente odia la luz. Ama tanto las tinieblas que odia la luz, detesta la luz. Casi podría decirse que es la misma característica que tienen los demonios. Los demonios detestan la luz. Por eso cuando el Señor Jesús se manifestó en este mundo, ya en gloria y en poder, ellos salían corriendo. ¿Se recuerdan al endemoniado Legión, al endemoniado Gadareno, y que prefirieron, mejor dicho, los demonios ir a un hato de cerdos y pidieron poder ir a un hato de cerdos? Bueno, son características muy interesantes todo esto, y este es el mensaje del Señor Jesucristo, lo cual ya también hemos hablado antes y el apóstol nos ha hablado antes. Para que la vida del Señor Jesucristo se manifieste en nosotros, la muerte del Señor Jesucristo tiene que manifestarse y tiene que ver con este ministerio de la reconciliación. Cualquiera que va a tomar al Señor Jesucristo por bandera y va a defender la causa del Señor Jesucristo va a tener contratiempos, sufrimiento, persecución, conflictos, tentaciones y demás pruebas. Pero sí, no solamente vale la pena, sino que es necesario y es una obligación y una imposición nuestra debido a nuestra salvación y a nuestra glorificación gratuita que nuestro Señor ganó por nosotros. Recuérdense que también en el cielo tenemos que tener honor. No hemos hablado sobre eso. El apóstol más habla sobre esto en Tesalonicenses. Así que hasta que estudiemos Tesalonicenses vamos a ver eso. Pero eh, el creyente necesita ser honroso allá en la eternidad, cuando llegue. Tener honra. Por así decirlo, tener y llegar en un grado de honra. El apóstol Pedro también lo menciona, que nuestra fe sea hallada en alabanza, menciona el apóstol. Quiere decir que llegar a tener un grado honroso de fe cuando nos presentemos delante del Señor. Eso es importantísimo para el creyente, importantísimo para su eternidad. Versículo 19, que Dios estaba con Cristo, era lo que les mencionaba. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Fue una obra de Dios completa. No fue solo Cristo quien quiso, el Padre envía a su Hijo, el Espíritu Santo es quien quiso venir con nosotros, por supuesto, ya cuando se diera la redención para ser el sello de nuestra salvación, estar siempre con nosotros. Cuando dice el Señor Jesucristo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es por medio del Espíritu Santo. Dios está completamente comprometido con la salvación y muy importante, vean, reconciliar consigo al mundo. Dios quiso reconciliar a todo el mundo. ¿Que tiene escogidos? Sí, tiene escogidos. ¿Que tiene, que él decide qué hace, qué no hace, qué dice, a dónde lleva a sus ministros y todo lo demás? Sí, él lo hace y lo predispone de acuerdo a su propia voluntad, pero él quiso reconciliar al mundo. Es lo que yo llamo la oportunidad de salvación. Dios le da oportunidad de salvación a todos. Es el ser humano quien, como dice capítulo 3 de Juan, ama más las tinieblas que la luz. Así que se aleja de la luz, rechaza la luz. Y por supuesto están aquellos que ya llegan a odiar, detestar la luz. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Obviamente está hablando de la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo y lo que llamamos la misión de Dios. Dios hablando y tocando el corazón de cada ser humano por medio de la obra de su Hijo Jesucristo y el mensaje de su Hijo Jesucristo. Claro, depende de cada ser humano el decidirse, creer, tomar la convicción y recibir el regalo de la salvación que Dios le ha dado. Y al decir regalo, obviamente incluyo o tiene que ver el hecho de que es gratuito.
Todo es gratuito. Nosotros, pues al tomar el Ministerio de la Reconciliación, obviamente vamos a sufrir. Como mencionaba, al tomar la bandera del Señor Jesucristo, pues obviamente vamos a sufrir desprecios, rechazos, reproches. Tenemos que mantener también esa santidad y vivir esa santidad. También ahí hay sufrimiento, sujetar y someter a nuestro cuerpo. Es a todo esto a lo que se refiere el Señor, perdonen si me confunda, la puerta estrecha y el camino angosto. Tal vez me confundo ahí con los adjetivos, pero la puerta estrecha y el camino angosto que lleva hacia la salvación no es porque la estemos ganando, no es porque la estemos comprando, sino porque tenemos que mantenernos en paciencia, con paciencia el resto de nuestra vida y lidiar con todas estas cosas, aprovechando la salvación o dándoles oportunidad a las personas para su salvación. Es muy importante. Y es muy valiosa la vida de cada creyente. Lo que Dios no le confió a los ángeles, nos lo ha confiado a nosotros. Y los ángeles no conocen el amor de Dios como nosotros conocemos el amor de Dios. Muy importante todo esto. Reconciliando consigo al mundo. Y vean qué importante es. Es una obra de Dios en Cristo Jesús reconciliando al mundo y a nosotros nos hace mensajeros y colaboradores de esa obra. Entonces, creo que queda bastante claro, ¿no? Esto sobrepasa cualquier propósito y deseo que pueda tener cualquier persona. Es muchísimo mayor. La misión de Dios es muchísimo mayor en el mundo. Claro, como seres humanos, ¿cuál es nuestra intención en esta vida? Nuestra intención en esta vida, tener familia, tener posesiones, vivir moderadamente bien o bastante bien. Y básicamente ahí terminan nuestros deseos como seres humanos, pero nosotros ya no somos seres humanos, somos nuevas criaturas y nuestro propósito ahora debe ser el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para esta era? Así le llama la Biblia, era o edad o este tiempo que está viviendo el ser humano. No es que el ser humano sea más sabio, no es que el ser humano llegue a la luna, no es que el ser humano llegue a Marte, simplemente que el hombre se reconcilie con Dios. Eso es. Y es lo único que está esperando Dios, que se reconcilie. Claro, sabemos por el libro de Apocalipsis que está el número de los escogidos, hasta que el número de los escogidos se complete, entonces vienen los juicios de Dios y ya viene el reino del Señor. Es eso nada más lo que se está esperando. Pero vean diferentes características, ¿no? Dios quiso reconciliar al mundo. Sí, el apóstol Pedro, si no estoy mal, es el que dice, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios. Entonces Dios no dijo, a estos salvo porque estos sí me agradan, estos sí me gustan y estos de una vez al infierno no me interesa. Entonces Dios quería salvar a todos. Es una obra de rescate y un regalo para todos los seres humanos, pero la gran mayoría de seres humanos lo rechaza, lo desprecia y no quieren seguir en ese camino. Por un lado, lo que acabamos de ver, no quieren dejar su vida atrás, no quieren dejar su vida atrás. Entonces, quieren el ticket de la salvación, el boleto, el pase de la salvación, pero no quieren seguir haciéndolo mal. No, 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 no. Eso no es así. Y nuevamente, no estoy hablando de que se compre una cosa u otra, estamos hablando de la fe. ¿Qué es lo que le dice su fe? Ya ha dejado su vida pasada, ya su vida pasada es historia y entonces lo está viviendo, sigue viviendo como antes. Tiene que empezar a luchar, tiene que empezar a transformarse. Dios ahí está en su vida para querer transformar su mente, su corazón, sus sentimientos, sus deseos, sus propósitos, sus anhelos. Pero usted tiene que poner lo que a usted le toca. Yo tengo que poner lo que a mí me toca. Lleva tiempo, es cansado, es difícil y mientras tanto sigue la obra de Dios en el mundo, utilizándonos a nosotros como colaboradores de su obra, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Partes muy importantes. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Lo único que el Señor quiere es arrepentimiento. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento?
Perdone, no busqué esa palabra arrepentimiento, pero si no estoy mal, la palabra es metanoia, si no estoy mal. Es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento como arrepentimiento y el arrepentimiento tiene que ver con, o esa palabra metanoia quiere decir un cambio de mente que es parecida o tiene los prefijos similares al metamorfos, que ya lo habíamos visto, la transformación o el cambio de forma, el metamorfos. Entonces, metanoia también tiene que ver con un cambio, pero es un cambio de mente, de parecer y, por supuesto, de dirección. Mi dirección iba al infierno, alejado de Dios, alejado de la verdad del Señor y desinteresado de lo que Él quería sobre mi vida. Bueno, mi mente va a cambiar y ahora yo voy a seguir lo que el Señor quiere, buscar lo que el Señor quiere y perseverar por agradarle. También ya habíamos visto esa palabra, agradarle, o ausentes o presentes, serle agradables, agradable, perdón, procuramos serle agradable. Lo menciona el apóstol Pablo unos versículos antes. Entonces, eh, el Señor ya no toma en cuenta los pecados. El Señor no está velando por los pecados de nadie. El Señor no está preocupado por los pecados de nadie. El Señor quiere que nosotros nos preocupemos que esa nueva vida que Él nos ha dado, la vivamos, como mencionaba sobre la santidad. Ya nos ha dado la santidad. ¿Por qué nos va a costar vivirla? Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, tocando nuestras mentes y a nuestros corazones y está haciendo esta transformación que yo no me meto, nadie se puede meter en la transformación, ni personal ni la de nadie. Lo único que hacemos es utilizar la palabra. Y el Espíritu Santo va a hacer la transformación en el corazón. Pero ¿cuál es el problema? Otra vez, el creyente no quiere dejar de ser lo que es. A veces es porque le gusta demasiado la maldad y ese es un problema. Muchos han perdido su oportunidad de salvación por eso. Su oportunidad, por eso soy cuidadoso. No digo que se pierde la salvación, y se puede perder la oportunidad de salvación. Todo ser humano ha tenido oportunidad de salvación y la pierden. Eh, y lo otro, falta de fe. Ser cristiano para muchos es ir y me siento a oír un mensaje o a escuchar un estudio y se acabó. De ahí regreso a mi vida como que nada. Y cada vez más, y cada vez más, se endurece su corazón. De tal manera que no importa que tanto lea, no importa que tanto escuche, su corazón permanece endurecido. Y el Señor quiere hablarle, el Señor quiere mostrarle, y cuando me refiero quiere hablarle es a través de su palabra, principalmente a través de mensajes, a través de estudios, pero ya el corazón está demasiado endurecido y con eso hay que tener cuidado. Por eso, si se dan cuenta, todo esto que estamos hablando, hace algunas semanas hice la aclaración sobre, o la referencia hacia capítulo 6 de Romanos, en donde se nos habla sobre el bautismo. Desde ahí se nos aclaró, mi vida ya se acabó. Lo que yo era sin Dios, sin Cristo, alejado de Dios, se acabó, se terminó. Lo que tengo que hacer es vivir eso. Y ahora tengo una nueva vida, pero una nueva vida en Dios, en donde no convive el pecado, sino que solo conviven las cosas que tienen que ver con Dios. Nuestro cuerpo obviamente nos impulsa hacia lo malo. El recuerdo de nuestra mente nos impulsa hacia lo malo. Ahí es donde viene la disciplina, donde tenemos que ir cambiando. Y a veces es el mismo Señor donde nos tiene que poner en disciplina. Capítulo 12 de Hebreos. A veces. Pero si yo me entregara a la fe, si yo creyera con todo mi corazón, si yo le dedico más tiempo a Dios y no tanto a las cosas del mundo, entonces este proceso se hace mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más perfecto y también me convierto en un colaborador más perfecto de Dios.
Dios no está pensando en nuestros pecados todos los días. Dios no está viendo nuestros pecados todos los días. Dios lo que está viendo es la sangre de Cristo todo el tiempo. Dios lo que está viendo es la justicia de Cristo en nosotros, la cual nos hace completos y perfectos. Dios está viendo que estamos vestidos y revestidos, utiliza la palabra el apóstol Pablo en Gálatas, revestidos de Cristo. Entonces, Dios no está tomando todo el tiempo nuestro pecado. Lo que está viendo es nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra madurez como cristianos, nuestra entrega, nuestra convicción y sobre todo, sobre todas las cosas, nuestro amor hacia Él. Si Él lo dejó todo por salvarnos a nosotros, por amor que nos corresponde a nosotros, dejar, dejarnos, olvidarnos, menospreciarnos por amor a Él. ¿No es lo que hace una madre? ¿No es lo que hace un padre? Los padres, las madres, para hacer y tomar esa función, tienen que olvidarse de sí mismos y mismas. Ya no ven por su propio deseo, por su propio agrado. Ahora el dinero es para criar a los hijos. Ahora mi tiempo es para criar a los hijos. Ahora mi esfuerzo es para criar a los hijos. Incluso se da la discrepancia entre las parejas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el amor ya no se da a la pareja, sino se da a los hijos, lo cual es incorrecto, ciertamente, pero se da. Es un fenómeno que se da. Ahora, si Cristo lo dio todo por nosotros, ¿qué tanto merece? Es lo que cada quien tiene que preguntarse. Y nos encargó otra vez. Cuando el apóstol Pablo repite, perdón, cuando en la Biblia aparece algo repetido, tomen en cuenta que es algo vehemente, muy importante, muy necesario y tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué digo que lo repite? Porque es lo que nos dice en el versículo 18. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿qué es? Versículo 19. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Muy importante. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros participamos en esto? ¿Cuál es nuestra misión? Cristo Jesús obviamente entregó su vida, entregó su sangre y con eso nos purifica, nos justifica y todo lo demás. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Ahora nosotros, ¿en qué forma participamos en esa reconciliación? Con la palabra, con la palabra. Y de eso se trata y ese es el esfuerzo consciente que tenemos que hacer nosotros. ¿Puedo explicarle la palabra y el plan de salvación, llamémosle así, que es muy común, muy utilizado y muy conocido? Puedo explicarle el plan de salvación a una persona. Puedo darle los matices del plan de salvación. Puedo utilizar parábolas dadas por el Señor Jesucristo que hablen sobre la reconciliación y se las puedo dar a alguien más. Puedo tocar el corazón de las personas. Por un lado, y algo muy importante, tal vez lo central, quiero salvar almas. Mi preocupación es salvar almas. O mi preocupación es llegar ante el Señor y que Él me diga, no cumpliste. ¿Cuál es mi preocupación? No digo que sea malo lo segundo o que sea incorrecto. No digo que llegar ante la presencia del Señor y que el Señor nos diga bien, buen siervo y fiel o bien, buena sierva y fiel, sea malo. Es bueno, es correcto. Pero el deseo de Dios que estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, el deseo de Cristo que lo dejó todo para darlo todo, para poder salvarnos, es precisamente el deseo de salvar nuestras almas. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, lo menciona en los primeros versículos del capítulo 12 de Hebreos, dice que sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él. ¿Y cuál era el gozo puesto delante de él? Eran esas almas, esos que estaban ahí, tenemos que recordar, como en el Evangelio de Juan, ahí estaba Juan, estaba la mamá de Cristo, estaba las otras, creo que eran varias Marías, si no estoy mal, y lo que estaban ahí eran los discípulos, pero recordemos que no los 12 salieron huyendo.
pero eran ellos por quienes él estaba muriendo, estaba entregando su vida y entonces él nos contempló a todos nosotros, que a todos nosotros nos llevaría a la gloria. Capítulo 2 de Hebreos también lo menciona así, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionó por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ese es el gozo que tenía el Señor Jesucristo, el gozo de salvarnos, el gozo de rescatarnos, el gozo de hacernos y comprarnos como hijos de Dios y llevarnos a la gloria, presentarnos santos y sin mancha, como lo menciona el apóstol capítulo 1 de Efesios. Por ese gozo, Él entregó su vida, no por irse ya al cielo ante la presencia del Padre, sino por el gozo del fruto de su sacrificio, el fruto de su sacrificio. Ahora, la iglesia se ha desinteresado de eso, y me refiero a toda la iglesia. Generación actual o las generaciones que están emergiendo o las que vienen tal vez serán peores, no lo sé, pero se han olvidado de que no se trata solamente de una recompensa, lo cual está bien. No se trata solamente de galardones, coronas, lo cual está bien. Incluso tener honor ante el cielo, sí, está bien, pero se trata de almas y se trata de querer salvar almas y ese es el deseo de Dios desde el principio, querer salvar almas, querer salvar nuestra vida, nuestra eternidad y darnos una eternidad ahí con Él, en paz, con bendición, con dicha, con un propósito glorioso. Y a lo que me refiero es que la iglesia se ha olvidado de querer hacer eso por las demás personas y se ha mantenido ya solo encerrada en su asunto de, bueno, cantemos y una plática y ya no quiere hacer más y ya no sufre por las almas y ya no se esfuerza por las almas. Y diría yo, ya casi que no nos dolemos, porque todos somos parte de la iglesia, ya casi no nos dolemos. Lastimosamente se nos olvida eso. Cuando deberíamos estar sufriendo, sí. Lot menciona uno de los apóstoles que derramaba su alma justa delante de Dios, oyendo y viendo todas las cosas terribles que sucedían en la ciudad. Nosotros hacemos eso. Nosotros intercedemos a Dios. Está bien, tal vez yo no soy misionero, está bien, tal vez yo no soy evangelista, está bien, tal vez yo ya no tengo salud o juventud o lo que sea, está bien, pero puedo interceder, rogarle al Señor, suplicar y tener el mismo deseo y la misma intención que Dios tenía de reconciliar al mundo consigo mismo. Que no se nos olvide, ese es uno de los deseos y propósitos de Dios para cumplir con el ministerio de la reconciliación y poder entregar, impartir la palabra de la reconciliación, yo tengo también que querer reconciliar. No porque yo lo haga, sino porque es Dios quien lo hace en Cristo Jesús. Pero yo tengo que querer que las personas se reconcilien con Dios. Importantísimos pasajes, importantísima nuestra misión, nuestro compromiso y sobre todo